Bien, yo creo que uno de los avances importantes que se hizo en este tema, que tiene que ver con la implementación de las políticas o políticas sociales en las zonas de frontera, es justamente el seminario que se realizó la semana pasada, en dos etapas. La primera fue en el FESUL y la segunda etapa en el Teatro Municipal, donde participaron abogados, profesores de la Facultad de Derecho de Uruguay de primer nivel, como el doctor Eduardo Telechea Berman y la doctora Cecilia Fresnedo, el director del Instituto de Derecho Internacional Privado del Uruguay, la doctora directora de la Dirección de Articulación, perdón, de Autoridad Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, y profesora también de Derecho Internacional Privado en materia de familia. Después la procuradora Mirtes Brum por el lado de Brasil, Patricia Werner Núñez también del lado brasileño, donde se analizaron una serie de situaciones que se plantean a veces de dificultades de la implementación de políticas en esta particular zona de frontera, donde nosotros a veces lo que tenemos la tendencia, los fronterizos, digamos, a encontrar el camino del medio, por decirlo de una manera bastante suave, para ir sorteando estas dificultades, cuando existen a veces, como nos explicaban estos abogados y profesores de derecho, caminos legales en el marco de las leyes y los acuerdos internacionales para solucionar una cantidad de temas, y otros temas que sí, en los cuales hay que ir trabajando. ¿Cuáles son las situaciones más complicadas hoy por hoy para trabajar integradamente? Bien, nosotros tenemos situaciones, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la asistencia a la vejez, la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar, que muchas veces ocurre que las familias, porque tienen un familiar del otro lado, porque tienen una posibilidad de vivienda del otro lado, pasan a vivir del lado de Libramento, y entonces perderían estas prestaciones. Tampoco pueden acceder a prestaciones del lado brasileño porque son ciudadanos uruguayos, porque los hijos muchas veces siguen viniendo a la escuela del lado de Uruguay. En otros casos también se atiende en la salud del lado uruguayo. Entonces, al intentar mejorar en términos de vivienda, pierden las otras prestaciones porque la ley no autoriza a que la cobren residiendo en Brasil, como sí lo hace para otras prestaciones muy similares, como la pensión por invalidez y la pensión a la vejez, donde hay un acuerdo desde el año 2009 entre el BPS y el INSS que habilita ese cobro. Entonces, esta es una de las situaciones que fueron un poco tema del seminario. También la situación que se da con mucha frecuencia, que tiene que ver con el tema social, pero también con el tema familiar, que es situaciones que cotidianamente uno está atendiendo aquí en la oficina, que ocurre, por ejemplo, que la madre con los hijos vive del lado uruguayo y el padre vive y trabaja o trabaja del lado brasilero. Entonces, muchas veces hay dificultades para el cobro, la tramitación de una pensión alimenticia, a pesar de que estamos a 500 metros de repente un juzgado del otro. Y el trámite normal que por ahí se conocía llevaba a veces un año en tramitar la notificación, y después teníamos dificultades incluso para tramitar el cobro de esa pensión. Entonces, en estos temas creo que hay temas que quedaron resueltos, en lo que tiene que ver con la pensión alimenticia, la posibilidad de tramitarla directamente ante un juzgado brasileño si es que vive de aquel lado, a la inversa, si viviera el obligado alimentario de este lado. Entonces creo que ahí se abrió un espacio importante para trabajar este tema y mejorar, digamos, la condición de las familias y el cumplimiento de estas obligaciones alimentarias, que es uno de los temas que cotidianamente estamos viendo dificultades acá en el MIDES. Sigue esto ahora después del seminario. Bueno, creo que el seminario tuvo el momento del final del seminario fue muy importante, con la participación de por lo menos 2 legisladores del lado uruguayo.
Saúl Aristimuño y el diputado suplente del doctor Gerardo Amarilla, Miguel González, y por el lado brasileño un legislador también, Luis Augusto Lara, donde se les trasladó, digamos, todas las conclusiones y planteos. Y por lo menos con los legisladores del lado uruguayo ya después tuvimos contacto de empezar a trabajar en algunas, en los próximos días, ya en algunas cosas, en algunos temas que necesitan una modificación a nivel legislativo. Después hay posibilidades de pensar en encuentros entre abogados del lado uruguayo y del lado brasilero para implementar cómo se podría implementar la tramitación de las pensiones alimenticias fronterizas, digamos. Creo que quedó planteado también la necesidad de algunos acuerdos en materia administrativa, ¿no? Entonces la posibilidad de pensar en algún tipo de acuerdo para facilitar la acción y la implementación de estas políticas sociales entre el Ministerio de Desarrollo de Uruguay y el Ministerio de Desenvolvimiento Social de Brasil. Que son aspectos importantes, y esta posibilidad de hacer acuerdos entre organismos que no son los estados, organismos que podríamos decir a veces de segundo nivel dentro de la estructura del Estado, hacer acuerdos directamente que faciliten la implementación de estas políticas. Del lado brasilero pasa, por ejemplo, lo planteaba la directora encargada del INSS de Brasil, que si bien nosotros tenemos un acuerdo con Brasil y que se está implementando y que está aplicando, por el cual ciudadanos uruguayos que viven dentro de una franja de 5 kilómetros de la frontera pueden tramitar y acceder a la pensión por invalidez y a la pensión a la vejez, no hay un correlato, digamos, para cuando se da la situación inversa, ciudadanos brasileros que viven en territorio uruguayo dentro de la franja de 5 kilómetros y no pueden acceder al mismo tipo de prestación porque falta la legislación del lado de Brasil, que sí existe desde mucho antes en Uruguay. La legislación uruguaya es del año 2000, se aprobó en el año 2000, es una iniciativa que hizo de un diputado de Cerro Largo, Eber da Rosa, casualmente no es el mismo de Tacuarembó. Incluso Eber da Rosa falleció poco tiempo después de promover la iniciativa. Se aprobó en el año 99, creo que la ley me parece que se promulgó en el año 2000, pero se terminó de discutir en el año 99. Y demoró 9 años para que se hiciera el acuerdo que permitiera implementar la ley. Pero del lado brasilero está el acuerdo hecho para implementar la ley, pero les falta del lado brasilero la ley. Entonces es uno de los aspectos en que en esto hay que trabajar también con los legisladores de Brasil. El legislador Augusto Lara, que tenía mucho interés en poder contribuir en este sentido. Entonces yo creo que se abre un amplio espectro de posibilidades de trabajo a un nivel que va a implicar, digamos, el trabajo en el ámbito legal, pero también en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y de cooperación administrativa entre los distintos organismos para viabilizar y posibilitar que las personas, que la frontera también se reconozca como frontera en estos temas de implementación de políticas sociales que muchas veces genera, es decir, ahí la frontera deja de ser frontera y pasa a ser línea divisoria. Hasta aquí llegó la ley y después quedamos un poco como que al margen o fuera de la ley. Entonces yo creo que es un avance muy bueno, además también creo por el nivel de los técnicos que participaron y además por el nivel de los participantes. Fueron una jornada y media de trabajo muy intenso donde se trabajó el primer día en la semana con la exposición la primera exposición de los abogados uruguayos invitados, y en la tarde se discutió sobre esto, sobre la implementación, las facilidades, las dificultades. Incluso se dio que algún tema que no estaba previsto que se incluyera dentro del seminario también apareció, y igualmente
se trató, ¿no? El tema que tenía que ver más bien con la acción policial, ¿no? También se trató ese tema. Entonces yo creo que se abre, como te decía, un amplio espectro de posibilidades de trabajo que tiende a mejorar el acceso de los fronterizos al derecho en sus países. Entonces, creo que terminamos en el seminario con una frase que había dicho la directora, la encargada del INSS, que ella decía, "U que acerto siempre". Y nosotros le agregábamos lo que es de derecho siempre y tiene que ser de derecho en cualquier territorio que sea. Y yo creo que históricamente hemos tenido dificultades en esto y que aquí se ha encontrado una posibilidad de trabajar. Se generó además otro espacio de trabajo que es el espacio académico, es decir, acercar la universidad también a los otros actores sociales y acercar la universidad también a la población. Quedamos de implementar, incluso con el Colegio de Abogados de Rivera y de Libramento, algunas jornadas el año que viene específicamente para los operadores del derecho, tanto abogados como jueces, fiscales, etcétera, en materia de derecho internacional para mejorar la aplicación de esta rama de derecho que es tan importante en la frontera y sorprendentemente se le había dado históricamente poca atención. En ese sentido creemos que desde el MIDES, a pesar de que a veces extrañaba un poco por qué el MIDES traía abogados y hacía un seminario tan novedoso, ¿no? Creo que bueno, lo importante fue tomar esa iniciativa y generar un área bastante interesante de trabajo que estaba un poco desatendida, ¿no?